creo que lo presté y no me lo devolvieron. Pero les voy a mostrar, acá tengo yo imagen de este famoso libro. Se ve algo borroso, pero es lo que encontré en mi... Ah, no, aquí está, en el celular. Voy a tratar de hacerlo grande para que se vea. El libro se llama Derecho Civil 4, Contratos, Apuntamientos, y por ahí se ve. Espero que logren verlo bien. Si quieren anotar, creo que sí se mira bien, no está en modo espejo esta cámara, ¿verdad? Algo así, la pasta es amarilla. Esta es una versión, segunda edición, Derecho Civil 4, Contratos, Apuntamientos, se llama el libro. El autor es Juan Francisco Flores Juárez, y yo creo que pues ya lograron anotar el nombre, Derecho Civil 4, Contratos, Apuntamientos. Este es el libro. Me falta únicamente em, un recurso, digamos, para dónde pueda ubicar, dónde puedo encontrar ese libro, pues el que yo tengo. Y si no, pues me tocará comprar otro. Como les digo, no es obligación comprar ningún libro para mi curso. Este libro yo lo he utilizado porque es bastante útil, desarrolla el contenido del curso de una forma breve, ¿verdad? Entendible también, e incluso el maestro Pancho Flores cita a muchos otros autores, está Cabanellas, eh, ¿cómo se llama? Uch Peña, entre otros. Hay varios autores que él cita, entonces la verdad considero que es un buen material. Por eso se los recomiendo si pueden conseguirlo. Fíjense que yo lo conseguí directamente en la editorial em, que los reproduce. Se llama Editorial Fénix. Editorial Fénix se llama esta editorial. Yo a donde he ido es a, ¿cómo se llama? Por las Américas, donde hay antes de llegar a Pueblo Campero, creo que está, no sé si hay una Little Caesar por ahí, ahí está. Pero ellos tienen WhatsApp, yo por ahí les he pedido varios libros y me los hacen llegar a donde yo les indique. Editorial Fénix, pues sí se ve como una silueta de un ave fénix, más o menos. Pero así se llama, Editorial Fénix. Pueden buscar en Facebook, creo que aparece, y ahí encontrarán el contacto para quienes deseen adquirir este material. Es bueno, lo recomiendo, sí, no es obligatorio, ¿verdad? Tampoco es que de ahí saque yo el curso, tampoco es que de ahí saque los parciales, no, los parciales sale de lo que vamos a impartir en la clase. Bueno, dicho esto, creo que estamos ya para iniciar de lleno. Es que me atrasé un poquito viendo ahí una publicación en Facebook de unas cosas que presentaron hoy, camisolas, le dicen a eso que presentaron un equipo que viste de color blanco aquí en nuestra hermosa patria. ¿Qué camisolas? Bueno, cada quien va. Están bien feas esas camisolas que presentaron esos cuates. Pero bueno, el único grande se llama Municipal, ¿va? Eso lo tenemos claro. Bueno, alumnos, qué gusto, gracias por conectarse. Es una buena hora para iniciar. Eh, Libro quinto del Código Civil. A partir del artículo 1251 vamos a iniciar a ver acá de hecho, desde esta sesión de clases. Y si yo considero algo muy importante, o incluso ahí se van a dar cuenta en el transcurso de este curso, yo les voy dando incluso preguntas de examen, que se me hace, pues si me caen bien, les daré bastantes chivos, ¿va? Dependiendo de su participación y demás, con mucho gusto ahí nos apoyamos entre todos, de eso se trata. Y bueno, sin más preámbulo, que no dar inicio ya a esta sesión. En realidad, por donde considero oportuno dar inicio es
específicamente el artículo 1251. Veamos qué dice en el acápite de este libro o de esta sección de nuestro Código Civil. Libro quinto del derecho de obligaciones. Primera parte de las obligaciones en general. Título 1 del negocio jurídico. Capítulo 1 de la declaración de voluntad. Siempre le recomiendo yo a mis alumnos, eso es general, eso es muy mío, que les recomiendo leer detenidamente casi cada artículo o cada sección, cada fragmento, sea lo que sea que leamos, ¿verdad? ¿Cómo inicia este capítulo? Dice capítulo 1 de la declaración de voluntad. Entonces, yo lo que haría, eso sí me sirvió a mí bastante ser curioso en ciertos términos que decía declaración de voluntad. Vamos a buscar, si no tienen, les aconsejo en línea, existen por supuesto diccionarios jurídicos. Buscar qué es esa declaración de voluntad, ¿verdad? Pero iniciemos artículo 1251 y establece que el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca del vicio y objeto lícito. Entonces, ¿qué requiere para su validez el negocio jurídico? Miren qué fácil por ahí. Esta podría ser una pregunta de examen. ¿Por qué no? Se me ocurre. ¿Qué requiere para su validez el negocio jurídico? Son tres requisitos. El primero, capacidad legal. El segundo, consentimiento que no adolezca de vicio. Y el tercero, objeto lícito. Repito, ¿qué requiere para su validez el negocio jurídico? ¿O qué requiere el negocio jurídico para ser válido? Cualquiera de estas preguntas podría venir, una palabra antes, una después, como sea, pero se entiende, ¿verdad? ¿Qué requiere el negocio jurídico para ser válido? Entonces ustedes van a recordar que son tres requisitos. Capacidad legal, eso ya lo vimos en Derecho Civil 1. Consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Ayúdenme porque ya me aburrí de estar hablando. Me aburro rápido ustedes. Bueno, alguien que, por favor, ya sabemos, levantan la mano, yo les doy la palabra ahí poco a poco. ¿Cuál es esa capacidad legal de un sujeto? Alguien que me pueda decir, capacidad legal es esto, capacidad civil, pues, capacidad. ¿Qué es alguien que tiene capacidad? Alguien que me pueda ayudar diciéndome cuál es la capacidad. Gracias, Melanie. Letrán, adelante, después Rolando y después Brian. Gracias, Melanie, adelante. Buenas tardes, licenciado. Yo Hola. creo que la capacidad legal es la que se adquiere al cumplir los 18 años. Sí, está bien. Rolando, adelante. Sí, buenas tardes, Lick. Bueno, según el artículo 8 del mismo Código Civil, nos muestra acá que la capacidad es por la mayoría de edad, 18 años, pero también dice los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Entonces, por ahí ya entraría también ese rubro, ¿verdad, licenciado? Ujú. Gracias, excelente. Brian, y por último, Lourdes. Ahí vamos a dejar esta participación. Brian, adelante. Buenas tardes, Lick. Sí, yo estoy en la misma línea que mis compañeros. Ujú. Básicamente, la capacidad legal se adquiere cuando el individuo cumple su mayoría de edad. Sí, muy bien, que esa es la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Y Lourdes, vamos a dejarlo ahí. Adelante. Buenas tardes, licenciado. Para mí la capacidad es una aptitud que tiene un ser humano
que puede ser sujeto de derechos y obligaciones si existe la capacidad de goce, ejercicio y las relativas. Excelente, muchas gracias. Bueno, ahí está. Ustedes tienen lo que yo necesito ahorita de conocimiento para poder seguir avanzando. Ya saben ahí, este es un resumen de lo que todos ustedes saben y muy bien. Existe, por supuesto, la capacidad de goce o de derecho y la capacidad de ejercicio, que la capacidad de ejercicio pues es efectivamente la que acá pues ya poseemos todos, ¿verdad? Ya somos mayores de edad, solo si hubiera alguien por ahí menor, pues aún no ha alcanzado esa mayoría de edad para poder ejercer su capacidad de ejercicio. Es esa entonces a la que hace referencia el artículo 1251. ¿Qué creen ustedes? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que puede ser consentimiento. Consentimiento. Siempre que hace referencia el artículo 1251. ¿Cuál puede ser ese consentimiento? Agreguémosle, aquí yo estoy hablando ya con cuasi abogados, ¿verdad? Ya estoy hablando con personas, muchas que ya tienen otra profesión, pero excelente, pero tenemos personas comprometidas que están ya, ¿por qué no decirlo, próximos a llegar al cierre, ¿verdad? De la carrera. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede ser ese consentimiento que no adolezca de vicio? Repito, acá no hay no hay respuestas malas. Oye, vamos a darle solo esa intervención a estas dos personas. Si hay más, pues dejamos para más adelante, por favor. Sandra y luego Eric, por favor. Adelante, Sandra. Hola, licenciado, buena tarde. Pues para mí consentimiento es que la persona está de acuerdo en firmar algún tipo de voluntad que no sea engañosa, que no esté forzada, em, o que no sea algo doloso y que la persona sí esté 100% de acuerdo con lo que va a estar firmando. Sí, gracias, Sandra. Muy amable. Y Eric había levantado también por ahí la mano. Si quiere tomar la palabra, es ahora el momento. Eric ¿Cómo está, licenciado? Muy buena Soto, si tarde. no estoy- Efectivamente, considero que el consentimiento es ahí sí que la declaración de que estamos de acuerdo con lo que vamos a realizar en el negocio, en este caso, que se va a reflejar mediante la firma. Y los vicios que ya mencionamos de negocio jurídico, que sería en este caso el dolo, coacción, la violencia, coacción o violencia, el error y la simulación. Entonces, si se comete alguno de ellos que en su momento se fueron desarrollando, pues esos serían los vicios. Gracias. Esos son los vicios a los que están haciendo referencia, ¿verdad? Ya los vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Y objeto lícito, pues lo voy a resumir yo. El objeto lícito, pues lógicamente, para llevar a cabo un negocio jurídico, el objeto debe de ser lícito. O sea, yo quiero comprarle a uno de ustedes, por ejemplo, un celular a 2 pagos. Entonces acordamos por ahí, porque ahora los celulares, hay celulares como de 15,000 quetzales para arriba. Yo la verdad preferiría comprarme una mi moto o algo así, pero bueno, cada quien con sus posibilidades, qué bueno. Pero, por ejemplo, alguien me va a vender un celular de 15,000 quetzales y yo le digo, mire, le ofrezco 2 pagos, el primero de 5,000 y el segundo pago de 10,000 quetzales en efectivo. De acuerdo, bueno, usted quiere tener la seguridad jurídica por ahí, entonces, de acuerdo, llevemos a cabo un contrato, ¿verdad? ¿Qué deberá de contener ese contrato o ese negocio jurídico que vamos a plasmar en un contrato? El negocio jurídico, entonces, debe de, para ser válido, dijimos que era la primera pregunta que encontramos acá, posible para el examen parcial, debe haber capacidad legal entre ambas personas, tanto entre ustedes, que alguno de ustedes que yo le quiero comprar ese celular, hipotéticamente, ¿verdad? Y yo he de tener también esa capacidad legal. Consentimiento de ambos, por supuesto. El que quiere vender, sí, y yo que quiero comprar, pero que no adolezca de vicio. O sea, que dentro de ese consentimiento, de decir sí quiero vender y sí quiero comprar, ninguno de los dos esté siendo forzado, ¿verdad? Y el objeto lícito, pues es un celular, no es un ilícito. Ahora, por ejemplo,
Solo lo hablo como ejemplo, por favor, cuidado, no vayan a malinterpretar acá. Pero resulta que Juan le quiere comprar un arma de fuego a don Luis sin documentación respectiva. Resulta que don Luis le dice, mira, pues sí, yo compré la pistola, pero yo no tengo papeles. Ustedes saben de que no podemos tener en nuestro poder nosotros un arma sin documentación respectiva que la acrediten que la obtuvimos de una forma lícita. Entonces ese es un ilícito. Ahí no puede haber o no va a haber un negocio jurídico. No puede haber un negocio jurídico porque estamos negociando algo ilícito, ¿verdad? Bueno, ya desbaratamos completamente el artículo 1251 para entenderlo bien y de ahí en adelante nos vamos a un mejor ritmo, creo yo. Veamos el artículo 1252, pero antes también quiero hacer referencia porque no está de más, ¿verdad? Como muchos cursos inician con cierta historia y que aquí, que allá, pero si es necesario, yo sí siempre rescato un poco de la historia que pueda conllevar la información que yo les transmito, porque es importante conocer de dónde y por qué viene todo lo que estamos hablando o desarrollando en este curso. Ustedes se recordarán del Jus Civile, ¿verdad? Creo que en esta sección lo comentaba yo, se me quedaron muy bien ciertos términos a mí que hacen referencia mucho al derecho romano, porque en su momento la primera asignatura que tuve yo de derecho romano, pues no no fue satisfactoria, tuve que cursarlo nuevamente. Entonces, pero ius civile, ustedes recordarán bien a quién hace referencia al ius civile, reconocía entonces eh, las convenciones, pues de ahí es de donde viene el negocio jurídico, las convenciones acompañadas de ciertas formalidades, ¿verdad? O sea, desde ahí podemos nosotros leyendo historia, leyendo, indagando acerca del derecho romano, que ya se realizaban eh, convenciones o ya se realizaban esos acuerdos entre varias partes, entre dos partes podría ser, pero existían ciertas formalidades dentro de tales para poder tener un carácter legal, hablemoslo así, más práctico, ¿verdad? Para que tuvieran certidumbre, pues, con relación, por supuesto, al consentimiento, podemos decir que tiene relación directa con el artículo 1251, ¿verdad? O bien, habían formalidades que eran en mencionar a viva voz ciertos términos. Se los pongo así en un ejemplo. Si ya contrajeron matrimonio, si no, pues yo estoy seguro que todos acá hemos sido partícipes, por lo menos en algún acto de, de matrimonio, y nos hemos percatado que se le hace la famosa pregunta tanto a la novia como al novio de ¿acepta usted como esposa fulano de tal? ¿Acepta usted como esposo fulano de tal? Y deben de decir a viva voz sí acepto, ¿verdad? Esta es una formalidad específicamente, por supuesto que va a obrar en un acta, pero en el acta incluso se redacta más o menos así como se le pregunta a viva voz a fulana de tal, se acepta como a su esposo, a fulano de tal, y ella responde que sí. Esa es una formalidad que podemos ver que viene desde la antigua Roma, que consiste propiamente en mencionar algo, mencionar esa aceptación, en decir sí acepto. Incluso si solo dice sí, sí que, sí acepto, ¿verdad? No, pues habrán casos, yo no he asistido a ninguno de esos casos en el que alguien diga, no, no acepto, ¿verdad? Pues seguramente habrán, no solo en las novelas que algunos de ustedes han visto, se darán esos casos, ¿verdad? Entonces, es necesario mencionarlo porque no es de ahorita o no es invento de la legislación guatemalteca de que existan ciertos formalismos o ciertas formalidades para llevar a cabo un negocio
jurídico, ¿verdad? Existían incluso esa mención de palabras solemnes para que pudiera llevarse a cabo un negocio jurídico, como les estoy diciendo, puse como ejemplo, pues un matrimonio, ¿verdad? Que no tiene que ver tan específicamente con lo que estamos viendo hoy. Por supuesto, hablemos también de la buena fe, ya haciendo referencia específicamente al negocio jurídico. Debe de haber buena fe. ¿Y cómo podríamos definir esa buena fe? Regresemos al artículo 1251, donde dice consentimiento que no adolezca de vicio. Si adolece de vicio, definitivamente no hay buena fe, porque pueda que, regresemos al ejemplo, que yo le compro un celular a alguno de ustedes. Pueda que yo les esté diciendo, mire, ese celular que vale 15,000 quetzales, yo se lo compro, pero a 5,000 quetzales. Y si usted no me vende ese celular a 5,000 quetzales, le va a costar ganar el curso. Ahí hay un vicio, ¿verdad? Ahí definitivamente ya existe vicio. Porque definitivamente el teléfono no vale 5,000 quetzales porque usted no quiere, pero está siendo forzado a vender algo a un precio que definitivamente no le costó y le está perdiendo casi 2/3 partes del valor real, ¿verdad? Ahí ya encontramos un vicio. Entonces ya no hay buena fe por parte mía, por ejemplo, porque no estoy actuando yo de buena fe al quererle comprar un teléfono, no, yo estoy diciendo, yo lo quiero, se lo voy a comprar, pero al precio que yo quiero, y eso no es justo definitivamente, ¿verdad? No hay buena fe en eso. Bueno, sigamos leyendo el Código Civil para que vean que lo entretenido que es nuestro Código Civil y cómo podemos siempre apegarlo al diario vivir. Siempre sigo aceptando personas, por eso a veces hago alguna pausa, disculpen. Bueno, artículo 1252 establece que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Ahí está haciendo referencia muy puntual a la manifestación de voluntad expresa o tácita. A alguien que por favor me ayude diciéndome cuál es la diferencia de la manifestación de voluntad expresa o tácita. ¿Qué es cada una de ellas? ¿Cómo separamos esa manifestación de voluntad expresa o tácitamente? Alguien que pueda, que levante la mano y me diga, quiero o tengo noción. Zoraida, tení, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado. Hola. A lo que yo le logro entender al artículo 1252 en la forma expresa sería cuando firma un contrato, Ujú, muy bien. claramente, y de forma tácita cuando con palabras claras no dice sí o no, pero sus Ujú. acciones demuestran claramente que sí tiene intención de, de disponer, ¿cómo le dijera yo? De De cómo aceptar, pagar ¿verdad? un producto y así. Ajá. Sí, pues, gracias. ¿Alguien más que complemente lo que Zoraida tení? Gracias. ¿Quieren? Adelante, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buena tarde. Yo entendía que expresa se sobreentiende y tácita que tiene que estar escrito en la ley. Pues eso entendía yo. Gracias. No sé si Muy estoy mal. bien, gracias. Gracias. Ahorita vamos a ver. Alguien que me ayude entonces con lo siguiente. Busquemos ahí en nuestro aparato móvil qué es una aceptación tácita y qué es una aceptación expresa, o qué diferencia hay en una aceptación expresa o tácita. Busquemos, démosle buen uso ahí a nuestro aparato móvil, porque lo primero que nos va a aparecer es la respuesta de inteligencia artificial, pero alguien que me ayude y me diga, mire, dice esto, Lourdes, adelante.
Indica que la expresa se utiliza en el lenguaje de signos directos, por ejemplo, firmar un contrato laboral, es decir, si acepto, Sí. la tácita se infiere de acciones o omisiones que demuestran esa voluntad. Por ejemplo, comenzar a Bien. trabajar y recibir pagos de un empleo tras finalizar el contrato inicial. Se deduce la aceptación de la renovación. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Por ahí vamos. Sí, complementa lo que estaban diciendo, pero quiero que quede claro para que sepamos diferenciar una aceptación expresa y una tácita. Veamos qué es algo expreso, algo que, o sea, si yo digo una aceptación expresa, debo expresar que acepto algo, ¿verdad? Veamos, tal vez nos hace un poquito de ruido el término tácita. Busquemos por ahí. Fernando, adelante. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Por lo que busqué, dice que la expresa se hace de forma verbal o escrita de manera directa y la tácita se deduce de acciones o conductas que muestran que se quiere aceptar. Gracias. Vivian Hernández, y ahí vamos a culminar con estas participaciones. Buenas tardes. La diferencia principal entre la aceptación expresa y tácita radica en la forma de manifestar la voluntad. La expresa se hace de manera explícita y directa, y mientras que la tácita se deduce mediante acciones o conductas que suponen de forma clara que se acepta. Gracias. Bueno, así se resume entonces y así queda más claro este tema. La relación que hace el artículo 1252 al hacer referencia a que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita, ¿verdad? La expresa, dice Joseph Silva, por ahí fácil de recordar, expresa, lo dice o lo escribe, y se me fue, vamos a ver qué es. Tácita lo demuestra con sus actos. Excelente, Joseph, muchas gracias. Sí, ahí está. Ahí lo tenemos fácil de recordar. Expresa, hay que, por ejemplo, en el matrimonio, les decía yo, en la ceremonia, se le pregunta, ¿acepta usted a fulano de tal como esposo? Sí, acepto, dice ella. Y le preguntan a él, ¿acepta usted a fulana como es su esposa? Sí, acepto. Esa es una aceptación expresa. Que se nos quede así, asociémoslo con expresa, es de expresar, es de hacer algo para afirmar algo. No la acción, sino decir sí, sí acepto, sí estoy de acuerdo, sí firmo de enterado y sí voy a hacer esto, sí voy a hacer aquello. Y la aceptación tácita es cuando ustedes de pequeños, o ya hablándolo en términos más adultos, acaso los adultos sabemos, cuando quieren ustedes salir con sus amigos y le dicen a su esposa, mira, voy a ir a echar una vuelta con aquel, vamos a ir a echar una chamusca y regreso. Sí, pero no has lavado los platos. Si lavas los platos, con mucho gusto vas. Se va refunfuñando el esposo, no le dice, está bien, voy a ir a lavar los platos, pero con sus actos está aceptando ese permiso que le está dando su esposa. Calladito, enojado, se va y va a lavar sus platos. Esa es una aceptación tácita, ¿verdad? Está diciendo, bueno, para que me den permiso, tengo que lavar los platos, lo voy a hacer y me voy, ¿verdad? La diferencia entonces es que él no dijo, está bien, voy a ir a lavar los platos, pero fue y lo hizo, ¿verdad? Esa puede ser una aceptación tácita y la expresa, le repito, es expresar el sí o el no, ¿verdad? Es una aceptación o es una manifestación de voluntad. El firmar, por ejemplo, un contrato, eso es una aceptación expresa, ¿verdad? Porque vamos a llevar a cabo un negocio jurídico, lo vamos a plasmar en un contrato y vamos a firmar. Esa es una manifestación de voluntad o una aceptación expresa, porque ahí consta que usted está aceptando al haber firmado. O bien, constó, hay testigos que usted dijo, sí acepto como esposo, sí acepto como esposa a X persona, ¿verdad? La diferencia entonces es en la expresa, es que sí se expresa por medio de una firma, por medio de viva voz, y la tácita es pues, si no dijo, sí lo voy a hacer,
o sí acepto, pero con sus actos demostrar que aceptó, digamos, lo que se le planteó. Por ejemplo, ¿estamos claros? Más adelante seguramente vendrá eh, más términos o ustedes encontrarán definitivamente en la carrera esa aceptación expresa o tácita y sí quiero que no se les olvide. Asocienlo con saber que es expresa, ya sabemos que tenemos que hacer algo para demostrar que sí aceptamos. Y tácita, tácita, no tacita, ¿va? Tácita, porque yo sé que no ocurre acá en esta sección ni en la otra ni con ustedes como estudiantes de la Universidad de San Carlos, pero me topo a veces con unos horrores ortográficos, incluso en los exámenes, ahora que no son escritos no puedo evaluar eso porque si le bajo puntos a personas que a veces yo les pongo, les digo, escriba su nombre y solo ponen un nombre y un apellido y cuando yo miro me cuesta ubicarlos y demás, o unos horrores ortográficos que da pena, y yo sé que a estas alturas no se da con nadie por acá, ¿verdad? Bueno. Superado entonces este otro tema que ya vimos acerca, fue un extra, digamos. Veamos el artículo 1253, establece que el silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe para la parte a quien afecta la obligación de explicarse. Es claro, el silencio. Regresemos al ejemplo de que alguien de ustedes aquí pide permiso para ir a jugar una chamusca o la esposa le dice al marido, mira, voy a ir a vecindear con doña Cleotilde porque vamos a ponernos ahí a platicar y a ver la novela juntos. Y de repente el marido le dice, sí, pero haceme mi cena pues y ya te vas tranquila. Si se queda en silencio, eso no es una aceptación o una manifestación de voluntad tácita. Hay un silencio. Eso, veámoslo así, son como puntos suspensivos. Ahí no dice de acuerdo con sus actos lo fue a hacer, esa es una aceptación tácita. Pero ni se fue ya con la vecina y ni le hizo la cena al marido. Entonces ahí hay puntos suspensivos. Qué miedo, ¿va? Si no responde, tal vez le va a volar un sartenazo por ahí. Pero bueno, a eso hace referencia este artículo. Veamos el artículo 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare Incapaz. específicamente incapaces, ¿verdad? Entonces, esa declaración de voluntad, ya vimos en cuáles de las dos partes podría, las dos variantes, digámoslo así, o cuáles son las dos formas de expresar la voluntad. Por ejemplo, en aceptar también una donación, podría ser el ir a tomar posesión, por ejemplo, de un inmueble, aunque no haya dicho sí acepto esa donación o no haya firmado, pero va a hacer uso o a tomar posesión de algo que se le heredó, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver esto más adelante para que lo entendamos más específicamente. Artículo 1255 establece que la incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, si oportunamente la hubiere conocido. Aquí hay otro tema. Hay dos tipos de incapacidad, ¿se acuerdan? Sí. Está la incapacidad absoluta y la relativa. La relativa, alguien que me pueda decir acá cuál es esa incapacidad relativa. Un ejemplo, así rápido. Un ejemplo de alguien incapaz relativamente. Gracias, Keren. Adelante. ¿Podría ser que esté ebria la persona? Sí, muy bien. Exactamente. Puede ser alguien que por el consumo de estupefacientes padezca de una incapacidad, dijimos, relativa, ¿verdad?
Este supuesto al que hace referencia el 1255, leámoslo despacio para buscar algún ejemplo y lo tengamos claro. La incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, si oportunamente la hubiere conocido. O sea, si alguien de ustedes acá va a hacer un negocio con una persona que precisamente está ebria, y después usted, sabiendo que esa persona está ebria y de vez en cuando se echa sus traguitos, ya lo conocen por eso, por ejemplo. Después no puede ir a hacer un reclamo, por ejemplo, en que, mire, él me estafó, él me compró algo a un precio muy bajo, ahora yo quiero que me pague 3 veces lo que me pagó en ese momento, porque él en ese momento era incapaz relativamente. Por esto, y aunque hayan pruebas, establece el Código Civil que no puede ser invocado por el afectado, digámoslo así, si hubiere conocido que esa persona, por eso les digo, se conoce que es recurrentemente alcohólico, ¿verdad? Entonces, pues yo no sé quién sería hacer negocio con el bolito de la esquina y después pretenderse afectado por ese bolito de la esquina y aún así quiera ir a hacer algún reclamo, el Código Civil es claro, ¿verdad? Que la incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por el afectado, digámoslo así, en su propio beneficio, si oportunamente hubiera conocido que esa persona es, digámoslo así, el bolito de la cuadra, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es al revés, que el bolito reclama lo que vendió? Pues este supuesto, sí, precisamente es al revés. En primer lugar, recordemos que al haber una incapacidad, sea absoluta o relativa, no podríamos nosotros llevar a cabo un negocio con alguien así. Salvo, salvo que nosotros lográramos probar que en ese momento se encontraba la persona bajo efectos de alguna droga, por ejemplo, de licor o lo que sea, no sé, existen muchos casos. De hecho, les voy a comentar un caso así rápidamente. Son las Tenía 6. yo un conocido que lastimosamente sí, él abusaba muchas veces de, él tomaba, él era un Por ebrio mí me fue. por Por mí me costumbre fue. y resulta que esta persona tuvo una hija con una ingeniera y resulta, yo conocí a las dos personas y resulta que la ingeniera me dijo, mira, yo quiero quitarle la patria potestad a él por esto, de acuerdo. Y él me dijo, sí, de acuerdo, yo le voy a seguir pasando dinero. Él quería hacer un acuerdo por ahí para que le diera a la nena, se los resumo así, para que le diera a la nena los fines de semana, etcétera, y muchas cosas. Bueno, en fin, yo conociendo la costumbre de él, que era un ebrio consuetudinario, digámoslo así, yo como notario no podía caer en, eh, en llevar a cabo o ser parte de un negocio jurídico, digámoslo, entre dos partes, cuando yo conozco la costumbre del ebrio y quiere firmar, desconozco yo si se encuentra bajo esos efectos o intoxicado, hablemoslo así, ¿verdad? Definitivamente yo como notario no podía ser parte de ese acuerdo entre esas partes. Yo les dije, mejor desintoxicate y andate a un juzgado y que ellos por ahí, ustedes puedan realizar esos acuerdos, ¿verdad? Yo no me meto. Bueno, cuando es al revés, entonces, para responder la pregunta de la persona, no recuerdo si fue compañero o compañera, de la persona que la planteó, cuando es al revés, definitivamente, si desconocíamos nosotros que esa persona se encontraba bajo efectos de alguna droga, porque seguramente hay drogas en las que no podemos nosotros comprobar al 100% si alguien está bajo efectos
de X o Y droga. Entonces nos enteramos después la posibilidad de que esta persona, por ejemplo, eh, se encontraba bajo efectos de esa droga y si resultamos nosotros afectados, nosotros podemos acudir ante eh, la autoridad competente para que sea, eh, podríamos ver ahí si anulable ese negocio jurídico. Ya vamos a ver más adelante, este tema es muy bonito también, para que se anule o bien para que sea cancelado completamente para que regrese todo a su estado antes de llevar a cabo ese negocio. Entonces, si somos nosotros los afectados por alguna persona en una de esas condiciones, lógicamente para nosotros es un poco más fácil poder acercarnos ante la autoridad competente, ¿verdad? Ahora bien, si llegó un borrachito a vendernos algo, o no, ¿quién quita? Alguien, eh, ¿quién de acá no se aprovechaba, por ejemplo, cuando veía que su tío se echaba sus cervezas y decía, ahorita le voy a ir a pedir que me regalen unos mis 10 quetzales, ¿verdad? Porque sano no me los regala, pero tal vez así feliz sí, ¿verdad? Pero resulta ya en términos más serios, ¿verdad? Yo sé que no soy el único que vio que personas hacían eso, porque aquí nadie lo hacía, ¿verdad? Bueno, si este, este personaje que estaba tomando, llegó alguien queriéndose aprovechar y le dice, vos vendeme tu carro, yo te doy 10,000 quetzales, sabiendo que el carro vale, por ejemplo, 80,000 quetzales, por poner un ejemplo, y procede a decirle, está bien, hagamos el traspaso de una vez. También él, siendo el afectado, puede solicitar que se anule ese negocio jurídico, ¿verdad? Porque él se encontraba en ese momento incapaz relativamente, ¿verdad? Entonces, por supuesto, sea en la vía que sea, a lo que hace referencia al artículo es de que el que a sabiendas de que la otra parte se encontraba, digamos, bajo efectos del licor, no puede después ir a reclamar para decir, mire, él me vendió algo malo, ¿verdad? Y pretender que se le reintegre el dinero o la cosa vendida, ¿verdad? Yo creo que está claro, ya dimos varios ejemplos con esto para no estancarnos, está claro, espero que sí, la persona que haya preguntado o si alguien tenía alguna duda, con mucho gusto, siempre pueden levantar la mano o escribir ahí, ya ven, siempre estoy ahí tratando de atender y estar al corriente de todo. Veamos el artículo 1256. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Por eso es de que se utiliza mucho los famosos contratos privados con firma legalizada, ¿verdad? Porque muchas veces no está muy claro o no existe un asidero legal o la ley no tipifica o no nos da el camino para llevar a cabo un negocio jurídico. Ya vimos qué es lo que debe de contener el negocio jurídico. Son 3 requisitos. Si hay capacidad legal de las partes, de ambas partes, ¿verdad? Si hay consentimiento que no adolezca de vicio y si hay un objeto lícito, se realiza un negocio jurídico. Acá no está diciendo que se debe de llevar a cabo mediante un contrato o en escritura pública o no le está dando una forma específica legalmente a un negocio jurídico, ¿verdad? Podríamos llevar a cabo un negocio jurídico, ¿por qué no decirlo? Regresemos al ejemplo que yo le quiero comprar el celular a alguien y le digo, mire, le compro su celular, ¿está de acuerdo? Sí, véndamelo en 15,000, sí, 2 pagos, está bien. Le voy a firmar un recibo y en el recibo voy a poner de que son 2 pagos, el próximo pago es en tal fecha, ¿de acuerdo? Muy bien. El objeto es lícito, sí, entonces es válido el negocio jurídico. De acuerdo. Esto es muy a palabra, digamos, ¿verdad? Cosa que no es aconsejable hacer. Hacemos todavía entre familiares, entre amigos, pero por eso se han perdido muchas amistades
Y clavos entre familias, no se diga, ¿verdad? Entonces, ese es un negocio jurídico. Ahí están los tres requisitos que debe de contener el negocio jurídico para ser válido, ¿verdad? Y vamos a ver cómo continúa el capítulo 2 que son los vicios de la declaración de la voluntad. Yo considero que estos sí los vemos el próximo día de clases, que vamos a rayar por ahí nuestro código civil el próximo día de clase. Bueno, dudas, cuéntenme, ¿alguien tiene alguna duda con el preámbulo de lo que vamos a estar viendo en este curso? Sí, José Molina, adelante. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Tenía duda ahorita en lo de la nulidad con la incapacidad relativa. Digamos, si hice un acuerdo, un contrato con una persona alcohólica y yo lo sé, yo no puedo alegar nulidad o pedir una nulidad de ese acuerdo porque, digamos, él no cumple o algo, yo ya lo sabía. Ahora, en el caso del alcohólico, él a la hora de hacer el contrato conmigo, con esa nulidad relativa, con esa capacidad relativa, lo sepa Sí. yo o no, siempre tiene derecho a la nulidad. Sí, como les decía, este es el caso que trataba yo de ejemplificar con la consulta que habían hecho. Por supuesto, porque él se ve afectado en su patrimonio, por ejemplo, por un negocio que hizo mientras él padecía de incapacidad relativa, ¿verdad? Entonces, él podría solicitar la nulidad de ese negocio jurídico. Sí, es más adelante que vamos a ver un poquito esto. Esto solo es casi que una introducción. Más adelante se ve ahí lo que establece la propia ley en cuanto a esto. Pero por supuesto, él puede ir a hacer su reclamo, digamos, ante la autoridad competente para decir, mire, yo me encontraba con incapacidad relativa. ¿Cómo demostrar la incapacidad relativa de un acontecimiento que sucedió, por ejemplo, hace 2 días, o incluso ayer o hace una hora? Pues definitivamente todavía va a ir algo somnoliento el amigo ahí, pero ¿cómo comprobar? Eso es lo que tenemos que buscar, comprobar la incapacidad relativa que padecía la persona que resultó afectada. En este caso sería, como les dije, el tío de alguien que por ahí se estaba echando sus cervecitas y llegó el sobrino y le dijo, ala tío, regálame tu cadena que como me gusta, está bien bonita, o regálame 200 quetzales que cargas en la bolsa. Y él dice, va, está bueno, y después reacciona y dice, híjoles, ¿y qué pasó con mi celular o qué pasó con mis 200 quetzales? Y le pregunta al sobrino, y si tú me lo regalaste, bueno, se ve afectado definitivamente y pues será un proceso por ahí que podría llevarse a cabo, ¿verdad? Eso podría decirle hasta ahorita para no meternos a detalles que vamos a ver un poquito más adelante, más amplios, y se van a resolver también algunas otras dudas que por ahí más de alguien le pudo haber quedado. Gracias, Lick. Espero. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Todo muy claro porque a partir de acá pues ya vimos estos prácticamente pocos artículos, 6 artículos con estos que acabamos de ver. De aquí en adelante nos vamos un poquito a pasos más grandes. Y ¿qué tal? Pues espero que no existan tantas dudas porque haya quedado muy claro. No espero, pues lo que no espero yo es que no hayan dudas porque les esté dando pena preguntar para nada. Eso sí que no, eso no se los perdonaría, ¿verdad? Espero haber sido muy claro. Esa es la forma en la que desarrollo la clase. Para muchos, no sé si alguien acá tal vez le di Civil 1 hace, no, el año pasado sería. Sí, el año pasado tal vez. Pues será un gusto tenerlo A mí, nuevamente por acá. licenciado, Sí, qué bueno, qué gustazo de verdad volvernos a... Ah, ¿verdad que sí, Keren? Yo sabía que te me hacías por ahí que te había visto en clase presencial, ¿verdad? Qué gustazo, de verdad. Qué gustazo sí, volverlos a usted encontrar es por acá. un excelente Sí, licenciado para enseñar. gracias. Gracias.
Gracias, Keren. Con mucho gusto. Estamos tratando siempre de ser mejores. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Si no, pues miren, rapidito, vamos. Marisela, adelante, por favor.